Continuamos con la temática que venimos tratando desde la emisión anterior, en la cual considerábamos una realidad que le decía Pablo a la iglesia en Éfeso, que ellos habían estado muertos en delitos y pecados, revolcándose en su propia inmundicia, y Dios los había quitado de ahí por gracia de Dios cuando creyeron en Jesucristo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, se arrepintieron de sus pecados, no tuvieron que hacer nada más que arrepentirse y correr a los pies de Cristo, y el Señor les perdonó. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, por creerle a Jesús, no es por mérito propio, y son creados en Cristo Jesús una nueva vida para hacer la voluntad de Dios y para buenas obras, como dice la palabra de Dios. Pero también consideramos algo que tiene que ver con las corrientes de los tiempos, corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, que muchas de ellas están influenciadas por el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir, y quiere que aquellos que un día aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que se desanimen, que vuelvan atrás a vivir la vida que vivían antes, y aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Cristo, quiere evitar que tengan esa experiencia preciosa e inolvidable de haber conocido a Jesús en la vida, haberlo aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Y hoy quiero proseguir un poquito sobre esto, de esta serie de las maquinaciones del enemigo, considerando algo que dice Pablo también en esta carta a la iglesia en Éfeso, el capítulo 6, versículo 10, empezamos a leer algo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, les está diciendo, hay maquinaciones del diablo, hay ataques del enemigo, hay luchas espirituales, pero dice, fortalezcanse en el Señor, aférrense al Señor, acérquense al Señor, relaciónense cada vez más con Dios, y fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza, de la fuerza del Señor. Nosotros no tenemos fuerza para vencer. La fuerza la tiene Dios. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús es el poder de Dios el que ha vencido las tinieblas, hace que ellas retrocedan. Y sigue diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá se menciona a las armaduras que usaban los soldados romanos en aquellos tiempos. Luego describe algunas de las partes, las principales de esas armaduras. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios. Hay de todos los aspectos que tiene que ver con esa seguridad de estar cerca del Señor cada vez más y más aferrados al poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá no está diciendo que te pongas a pelear, sino que permanezcas firme porque el Señor pelea por vos. Cuando Satanás viene a atacarte a través de distintas circunstancias, sus demonios, todo lo que tenga que ver con el diablo, Dios dice en su palabra que permanezcamos firmes, creyéndole a Él y aferrándonos a su persona, a sus verdades, a su palabra, y seguir confiando plenamente en Él. Y acá lo explica un poquito más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense la cantidad de descripciones que hace para distintas categorías, en rangos, que tiene Satanás organizados para atacar a las personas, para desanimarlos, para hacerles daño, para destruirlos. Pero nosotros estamos en Cristo, estamos protegidos por el poder de su fuerza, por el Señor mismo. Por eso dice, permanezcan firmes, confiando en Él, sujetándose a Él, esperando en Él, y Satanás huirá. Satanás huirá. Volvemos sobre este pasaje. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas. No es contra las personas,
sino contra lo que a veces motiva a ciertas personas, que son principados, un rango importantísimo, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Fíjense cuántos rangos. Es un ejército armado para destruir. Pero Jesús, Él, siendo el Hijo de Dios, ha vencido al maligno. Ha vencido al maligno. ¿Y sabes una cosa? Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo espiritualmente. Dios nos considera que estamos en su Hijo y su Hijo está a su lado. Es como si estuviéramos al lado de Dios y en Cristo Jesús, que sí estamos. Y recibimos de ahí esa bendición, esa paz, esa protección. Un buen soldado no se distrae cuando lo pica un mosquito, cuando lo pica una avispa. Si está firme, debe permanecer firme. No se distrae si están haciendo morisquetas a alguien. Está firme y no se puede distraer. Esta es la figura que nos pone acá la palabra de Dios. No te distraigas, no te dejes influenciar por cosas, sino, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabado todo, estar firmes. Y acabado todo ese ataque de esos días, de ese tiempo de dificultades, estar firmes. Y luego empieza la descripción, que la vamos a ver en otra presentación que Dios mediante vamos a tener. Pero ¿sabes? Te quiero decir que cuando esos días malos de dificultades, de problemas, de ataques, de influencias que te están haciendo mal, permaneces firme en la verdad y en Cristo Jesús, y Satanás huirá de vos. Créelo. Pero hay una verdad que está inmersa en todo esto y en toda la Biblia y en la santidad. Podés hablar todo el día acerca de Dios, cantar todo el día canciones cristianas, pero si no hay santidad en tu vida, si no hay una búsqueda de Dios para apartarte del pecado, en lo moral, en lo emocional, en lo físico, en todos los aspectos, estás dando lugar a que Satanás encuentre brechas para poder hacerte daño. Por eso la palabra de Dios nos habla de estar en Cristo Jesús, pero también nos habla de crecer, avanzar y perfeccionar en santidad. Te saludo en el nombre de Jesús. Soy el doctor Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida, y ruego a Dios que bendiga tu vida.